Hola, mi nombre es Rosa Rodales, yo soy profesora asociada y especialista en extensión agrícola en la Universidad de Connecticut. El día de hoy vamos a hablar del tema de regar cultivos en contenedores. Vamos a hablar cuáles son los factores que afectan la frecuencia de riego y vamos a hablar de recomendaciones para entrenar a nuevos miembros del equipo. Lo primero que vamos a hablar el día de hoy es ¿por qué es tan difícil regar contenedores? Este es un tema que es importante discutir con nuestro equipo, porque si entendemos por qué es difícil regar contenedores, entonces cuando hacemos la actividad vamos a tomarlo como con la dificultad que requiere que pongamos la atención. Una de las razones por la cual es difícil regar cultivos en invernadero es porque hay mucha diversidad de cultivos. Si miramos en esta foto aquí a la izquierda, podemos ver que en este invernadero, que es un invernadero típico de Connecticut, hay diferentes tipos de cultivos. Podemos ver que en la mesa hay plantas en bandejas. Podemos ver que arriba tenemos 3 o 4 niveles de plantas en hanging baskets. Y podemos ver que aún en esas plantas que están colgantes hay dos tipos de materiales. Vemos unas con plástico, vemos otras con el material de coco. La otra cosa que podemos ver en estos contenedores, en las plantas colgantes o aún aquí abajo, es que también tenemos muchos contenedores mixtos, lo que quiere decir que cada cultivo o cada contenedor va a tener una diferente necesidad en cuanto a cuánto vamos a regar. En este ejemplo aquí tenemos un vivero. En este vivero podemos ver que hay un solo cultivo, tenemos un cultivo de crisantemos, pero aún así podemos ver que tenemos dos niveles de plantas, o tres si contamos el piso. En el suelo tenemos plantas que están directamente en el concreto y plantas que están en plástico negro. Como ustedes saben, el negro y el blanco absorben el calor diferente, entonces puede ser que unos se sequen diferentes de otra. La otra consideración aquí es que tenemos un poco de sombra en un lado y a lo mejor durante el día la sombra también va a cambiar. Entonces, eso va a afectar cómo se van a secar los cultivos. Aquí quise agregar esta foto porque una de las cosas que es importante de entender es que no importa el tamaño del invernadero. En las fotos anteriores les enseñé un invernadero y un vivero que son pequeños, pero aquí en esta foto les enseño una imagen del invernadero de Metrolina Greenhouses, que es uno de los más grandes en el país. Y podemos ver que aún dentro de este invernadero tenemos una gran cantidad de diversidad. También hay cultivos en el colgando. También hay diferentes cultivos en el piso, diferentes tamaños de contenedor. Entonces el problema de la diversidad de cultivos en el invernadero en cuanto a producción de ornamentales es un problema que tenemos en todos los invernaderos. Espero que para entonces ya los he convencido de que no es tan fácil regar en el invernadero. Dicho esto, es importante entender cuándo tenemos que regar y por qué es tan importante. Y esto es esencial porque cuando estamos entrenando a alguien más, si les explicamos, uno, no es fácil y dos, es muy importante hacerlo bien, la gente se va a recordar mucho mejor de cómo hacerlo y por qué hacerlo bien. Entonces, en las siguientes diapositivas vamos a hablar por qué es tan importante regar bien los cultivos. Uno de los incentivos que tenemos para regar bien es que queremos prevenir problemas. Uno de los problemas más comunes que vemos en los invernaderos es la acumulación de alga. La alga se puede acumular, como en esta foto podemos ver, en la superficie de los sustratos. El alga vamos a asumir que siempre está presente en el invernadero. Si proveemos las condiciones adecuadas, el alga se va a multiplicar. En este caso de esta foto podemos ver que la capa de alga se formó en la superficie superior del sustrato y uno de los problemas es que cuando esta capa se seca se vuelve impermeable, lo que quiere decir que cuando regresamos a regar, esta capa impermeable no permite que el agua se infiltre como debería. Entonces, este es uno de los incentivos que tenemos para regar bien. En esta foto lo que quería enseñar es que acá les enseñé un contenedor un poco más grande, pero acá ven que es un contenedor mucho más pequeño, es una bandeja. Igual, el nivel y la acumulación de alga puede ser significativa. Podemos ver aquí que casi
un cuarto de la cantidad de sustrato está cubierta con alga. Entonces la cantidad de alga puede crecer bastantísima si el sustrato se mantiene muy mojado. Otro de los problemas con algas es que puede atraer insectos. En este caso estamos viendo el insectito la mosquita que le dicen shore flies. Y estas moscas directamente van a afectar la planta porque son una plaga. Pero el otro problema es que estas mosquitas también pueden comer esporas de hongos. Y cuando se mueven de una planta a otra, entonces van a ir a defecar al otro lado y en las heces de las mosquitas estas pueden ir las esporas de hongos y entonces puede transmitir enfermedades de una planta a otra. Otro de los problemas relacionados con alga es que cuando dejamos que las superficies en las que caminamos se mantengan muy húmedas, el alga también se puede acumular aquí. Esto es un problema porque si estamos caminando en estas superficies se vuelven algo en que uno se puede deslizar. Entonces es un problema regar demasiado y dejar las superficies mojadas por mucho tiempo. Y esa es la clave que tenemos que tener en cuenta cuando se trata de regar y de superficies. Que el problema es que esté mojado por demasiado tiempo, por un tiempo prolongado. Y lo otro que es un problema es que el agua, por ejemplo, aquí podemos imaginarnos que esta agua que está aquí sirve para proteger patógenos que son los que causan enfermedades en la planta. Entonces ustedes pueden pensar bacterias, hongos. El agua previene que los patógenos se sequen. Entonces, por ejemplo, en una superficie seca, los patógenos se secan y se mueren. Pero si hay una capa de agua, eso protege a los patógenos de desicación. Y entonces eso hace que si aquí, por ejemplo, maneja a alguien y hay agua que brinca de aquí a la planta, puede empezar a causar el proceso de infección de plantas. Entonces, bien importante, dentro de lo posible, o sea, si estamos regando, a veces no es posible mantener completamente seco, pero como mencioné antes, lo importante es que las zonas que se mojen no permanezcan mojadas por mucho tiempo. Uno de los grandes problemas que tenemos con la manera en que regamos es que si regamos mucho, se forman enfermedades. Y esto es algo que es casi sentido común para todos los que trabajamos con plantas. Ya sabemos que si regamos mucho, las plantas se enferman. Entonces, en esta foto les estoy enseñando una infección de raíz y pueden ver que las infecciones de raíces son extremadamente dañinas porque, para empezar, todos los pelitos de las raíces se vuelven necróticos, o sea que se mueren y la raíz no funciona. Y en este caso específico estamos viendo una infección de un patógeno que se llama Pythium. Y lo que ven es que la corteza de la raíz se separa y entonces tenemos una raíz menos funcional. Igual aquí tenemos otra foto, el sustrato súper saturado y podemos ver también las raíces negras, volviendo a decir lo que dije antes, que raíces negras son raíces que se están muriendo o se han muerto, entonces no funcionan de la manera en que deberían. Otro de los incentivos más grandes que tenemos cuando se trata de por qué queremos regar bien es que queremos tener un cultivo uniforme. En esta foto que les estoy enseñando aquí, el cultivo se mira uniforme, pero con el tiempo, si cada día un grupo de plantas recibe más agua que otro, o un grupo de plantas se seca más rápido que otra, entonces se vuelve problemático porque no van a crecer de la misma manera. Lo importante es que las plantas se rieguen y se sequen al mismo tiempo, porque desde el punto de vista de la efectividad con que regamos, sabemos que si las plantas están igualmente secas, pues cuando yo vengo y las riego, todas van a necesitar la misma cantidad de agua. Pero cuando no están tan uniformes, cuando yo vengo y riego, voy a regar para prevenir que estas no se sequen mucho. Pero ya que estoy aquí, voy a terminar regándolas todas, lo que quiere decir que un grupo de plantas va a tener demasiada agua y podemos incrementar el riesgo de enfermedades de raíz o podemos correr el riesgo de que vemos este cultivo y decimos, no, están húmedas y entonces corremos el riesgo de que estas se pierdan porque se van a secar demasiado y se van a marchitar. Uno de los incentivos más grandes que tenemos cuando tenemos esa manguera en nuestra mano
es que queremos tener un cultivo uniforme, que se seque y se moje al mismo tiempo. Estas fotos solo es para ilustrar, en este invernadero específico, los cultivos siempre se mantenían súper mojados y pueden ver que la planta es extremadamente desuniforme. No puedo garantizar que esto es causado simplemente por agua, pero ustedes saben que el agua y los fertilizantes están muy relacionados, el agua y las enfermedades están muy relacionadas, entonces regar demasiado va a afectar otros diferentes aspectos de la producción. El ideal es que nuestras plantas se miren como esta, toditas de la misma manera, todas del mismo color, del mismo tamaño. Y ya sabemos que cuando el cultivo se mira así, todos sabemos que todos estamos haciendo algo bien. Entonces el mensaje aquí es, primero, que queremos enfatizar cuán difícil es regar. Es extremadamente importante entender que regar no es solo sostener la manguera, requiere que seamos conscientes de que es difícil y que por lo tanto hay que poner mucha atención. Lo segundo es compartir con su equipo las razones por las cuales es importante regar los cultivos. Cuando una persona entiende el porqué de una actividad, es más probable que esta persona recuerde cómo hacerlo bien. Ahora vamos a hablar de los factores que afectan el riego. Y entre estos factores existen el sustrato, el contenedor, el tipo de cultivo, el ambiente en que se crece la planta y la calidad de agua. Hoy yo me voy a enfocar en sustrato y contenedor. La razón por la que me enfoco en esos dos parámetros es que yo creo que si ustedes son capaces de entender los sustratos y entender los contenedores, pueden tomar decisiones informadas en cuanto a diferentes tipos de cultivos, independientemente del ambiente y hasta cierto punto independientemente de la calidad de agua. Entonces nos vamos a enfocar en esos dos aspectos el día de hoy. Vamos a empezar por entender qué es lo que pasa en la zona de la raíz. Primero que todo es importante entender que cuando hablamos de la zona de raíz, estamos hablando del sustrato y de la planta. O sea que a nivel macro hay dos diferentes componentes. Cuando ponemos más atención, como que si tuviéramos un microscopio y miramos al sustrato, vamos a ver que dentro del sustrato hay partículas de sustrato, y vamos a hablar más adelante de esas partículas. En el espacio entre las partículas vamos a encontrar agua y también vamos a encontrar gases. Entre esos gases existe el aire, el oxígeno, el CO2. También vamos a hablar más de ello. También vamos a encontrar que en estos pequeños espacios se encuentran los nutrientes. Están adheridos al agua o adheridos a las partículas. Hoy no vamos a hablar de nutrientes. Entonces, cuando pensamos en la raíz, si miramos a la raíz aquí, podemos imaginar que cada pedacito de raíz está llena de microorganismos, buenos, malos y algunos que no hacen ni bien ni mal, ¿no? Uno de los problemas por los que queremos manejar bien el sustrato es porque no queremos que los organismos que hayan aquí sean patógenos. Y aquí lo que estamos viendo es una cantidad de Pythium que causan la enfermedad de raíz necrótica que les enseñé antes. Entonces, es importante tener en mente que cuando estamos manejando la zona de raíz, estamos pensando en la raíz, o sea, en la planta, en la salud y la calidad de la planta, y que vamos a manejar eso entendiendo bien qué es lo que pasa en los sustratos. Entonces, es importante entender que las plantas necesitan oxígeno y agua. Parece obvio, pero hay que entenderlo y lo vamos a ver un poco más a detalle aquí. Entonces, el agua es importante porque el agua es la que mueve los nutrientes. O sea que esta agua que ustedes ven en medio de las partículas de sustrato es el agua que absorbe nutrientes y que lleva los nutrientes desde el sustrato hasta diferentes partes de la planta. Ajá. La otra parte que es importante es que mantiene turgidez. O sea, esto no, es fácil visualizarlo. Una planta marchita es lo opuesto a una planta con turgidez. Y sabemos que las plantas generalmente se marchitan cuando no hay suficiente agua. Y por diferentes razones el agua está involucrada en el proceso de crecimiento, porque el agua está involucrada en varios procesos como fotosíntesis, entonces sin agua básicamente la planta no puede vivir.
Ahora, el oxígeno en la raíz es muy importante. Por ejemplo, si pensamos en las hojas usan CO2 y con el proceso de fotosíntesis después forman azúcares y carbono. Pero en la raíz, la planta no utiliza CO2, la planta utiliza oxígeno. Entonces, es muy importante que cuando estamos pensando en el sustrato, queremos mantener suficiente oxígeno, porque cuando no hay oxígeno, la raíz no funciona. Entonces, sin oxígeno, la raíz, no importa si tenemos suficiente agua y nutrientes, la planta no es capaz de absorber esa agua y nutrientes porque no está haciendo una raíz funcional. Y la otra parte por la que el oxígeno es importante en el sustrato es porque cuando no hay oxígeno, las raíces son vulnerables a infección por patógenos. Como hablamos antes, un sustrato súper mojado es un sustrato que tiene poco oxígeno y es un sustrato que resulta en un ambiente que causa o que promueve la enfermedad de raíces. Entonces, en esta gráfica lo que estamos viendo es cómo funciona la deficiencia de agua en el crecimiento de la planta. Estamos viendo aquí, si vemos solo esta primera línea, que cuando aplicamos más agua, la planta no es deficiente y va a ir creciendo más. Hay un punto en que más agua no es muy bueno y mucha agua va a ir para abajo, ¿no? Pero aquí estamos hablando específicamente de deficiencia. En esta segunda vemos que si hay un intervalo de deficiencia, o sea que la deficiencia de agua es periódica, y se pueden imaginar como decir, aplicamos agua súper seco, aplicamos agua súper seco. Entonces esos periodos tan interrumpidos lo que hacen es que haya menos crecimiento. Entonces una planta que resulta con deficiencia de agua va a crecer menos que una planta que tiene suficiente agua. A veces, algunos productores hacen esto a propósito para mantener las plantas compactas. Entonces, si es manejado, no importa, se puede aplicar y tiene buenos resultados. Pero si es algo descontrolado, entonces es un problema. Y a veces, depende qué tan extremas sean los periodos de deficiencia, a veces las plantas no se recuperan. Y en esta última línea vemos qué pasa cuando siempre tenemos la planta que no tiene suficiente agua. Vemos que el crecimiento no es óptimo. A veces este crecimiento, cuando hablamos de crecimiento, no solo estamos hablando de cuánto crece la planta en cuanto a altura, pero también en cantidad de hojas o en cantidad de flores. Entonces es importante tener en mente que lo que no queremos es tener periodos de eficiencia donde no tenemos control. Ahora vamos a hablar de las propiedades físicas de los sustratos. Entonces, imaginen que este es un contenedor y que lo hemos llenado con el sustrato que utilizamos en el invernadero o en el vivero. Podemos ver aquí que este sustrato tiene espacios entre las partículas. Esos espacios entre las partículas es la cantidad de aire o de poros que tiene capacidad el sustrato de sostener. Esa capacidad de aire es algo que si llenamos de agua y asumimos que en este contenedor no se puede drenar el agua, que esa es la capacidad total que puede tener el contenedor de agua. O sea, que el agua siempre va a tratar de llenar los espacios de aire. Si dejamos que el agua drene, como funciona en nuestros contenedores, entonces hay una parte del agua que se llama agua libre y esa agua se va a drenar. Hay una parte de agua que se va a adherir a las partículas del sustrato. La cantidad de agua que se adhiere a las partículas del sustrato después de que se satura y se deja drenar es lo que se conoce como capacidad de contenedor. Otra cosa importante de entender en los sustratos es que en la parte de abajo tenemos algo que se llama zona de saturación. Generalmente en esta parte de abajo las partículas más finas del sustrato se van para abajo y entonces ahí se retiene un poco más de agua. Vamos a hablar porque esta zona de saturación es tan importante en las diapositivas que vienen más adelante. Y después el agua gravitacional es básicamente el agua que va a drenar porque no se adherió a las partículas. Entonces, cuando estamos hablando de regar bien,
A lo mejor ustedes han escuchado el término dry o wet grower. Y esto quiere decir, crecemos las plantas a un nivel más seco o más mojado. Depende del cultivo, ¿no? En general, no queremos ser así de secos, quiere decir que no hay nada de agua en el cultivo, sino que queremos tener suficientemente agua para que la planta la utilice y no llegue a marchitez, pero queremos tener esos bolsitas de aire que las raíces también necesitan. Lo que no queremos es regar de esta manera donde no hay nada de aire. Uno de los factores que afectan cuánto aire vamos a tener en un contenedor es el tamaño y la distribución de partículas. Diferentes componentes, como ser la perlita, la arena, casulla de arroz, por ejemplo, son mucho más grandes y la composición de las partículas también hace que no retengan tanta agua. Entonces, estas partículas que son más grandes van a proveer más drenaje y por lo tanto más aire, o sea que esas partículas no retienen tanta agua. Tenemos también partículas finas y vamos a ver que estas partículas finas retienen más agua. El ejemplo de esto es el pit o la turba. Otro de los factores que es importante, además de las partículas, es esta zona de saturación. A veces visualmente creemos que el contenedor está seco, pero según qué contenedor estemos viendo, puede ser que tenga suficiente agua. Entonces, al final de la presentación, vamos a hablar cómo manejar y medir esto. Pero si se pueden imaginar, si ustedes agarran su teléfono celular y lo ponen en la palma de su mano, acostado, imagínense que esta es una bandeja. Entonces tiene una superficie abierta y tiene también una superficie que no es muy profunda. Si yo riego esta bandeja, la superficie que está tan abierta, por un lado se va a secar más rápido. Pero lo otro es que la zona de saturación que esta superficie formaría es bien finita. Entonces, lo más probable es que esta bandeja va a necesitar que yo la riegue más seguido. Ahora, imaginen, siempre con su celular en la mano, piensen en esta bandeja aquí. Si yo estoy viendo un video, por ejemplo, o sea, estoy de frente, pero mi celular lo tengo de forma horizontal, imagínense ahora que este es su contenedor y que ustedes lo están regando desde arriba. Tiene el mismo volumen de la bandeja que estaban viendo acá, pero ustedes se pueden imaginar que la zona de saturación acá abajo es un poquillo más gruesa y que este cultivo, por también no tener tanta área abierta aquí, tampoco se va a secar tan rápido. Ahora imaginemos que estamos leyendo el periódico en nuestro móvil y rotemos el celular de manera vertical. Imaginemos que también estamos regando el cultivo de acá abajo, que tiene que el contenedor es mucho más alto, la zona de saturación va a ser mucho más grande y aquí estoy exagerando en la imagen, no necesariamente va a ser la mitad del tamaño del contenedor, pero solo quería ilustrar que la zona de saturación va a ser mucho más grande y también que por cómo se va a perfilar el agua aquí, esta va a retener el agua mucho más que esta. Y lo que también quiero ilustrar aquí es que estos contenedores, los tres, tienen el mismo volumen, pero por la forma del contenedor se van a secar de manera diferente y está muy relacionada con la zona de saturación que tenemos, este perfil de agua que se forma abajo y también influenciado por qué tan abierta es la parte superior del contenedor. Otra parte que afecta muchísimo es el tamaño del contenedor. Este va a afectar la zona de saturación y por lo tanto va a afectar qué tan rápido se seca. Por ejemplo, si tenemos un cultivo grande aquí, vamos a ver que este contenedor, perdón, va a tener 67% de agua y 20% de aire. Entonces, este cultivo tiene tanta agua, pero tiene una zona de saturación muy grande. Entonces, este cultivo no se va a secar tan rápido. Si lo comparamos sobre todo con esta bandeja de 648 celdas, que tiene bien poquita aire y tiene mucha agua, ustedes piensen si alguna vez han regado bandejas, se mojan súper fácil, pero también se secan súper fácil. Parte de esta razón es porque la zona de saturación es bien poquita y el volumen es pequeño. Entonces, como no hay mucha turba o pit que retenga agua, el volumen, por ende, tampoco va a haber mucha agua que dure mucho tiempo.
Y por eso es importante pensar que diferentes tamaños de contenedor van a requerir diferente volumen de agua. O sea que el tamaño de contenedor por sí solo va a afectar qué tan rápido se seca. Un contenedor grande se seca menos rápido y un contenedor pequeño se va a secar muy rápido. La compactación afecta la cantidad de aire en el contenedor. En las diapositivas anteriores hablamos de cómo el diferente tamaño y partículas del sustrato afectan la porosidad. Dijimos, más grande, más aire, más pequeña, menos aire. Sin embargo, no debemos olvidar que otras actividades también afectan el espacio de aire. Si llenamos bandejas o contenedores de manera muy ligera o muy suelta, como podemos ver aquí, va a haber mucho aire, pero también va a haber menos retención de agua. Si llenamos de manera muy pesada o muy compactada, entonces dejamos bien poquito espacio para que haya suficiente aire. Imagínense esa imagen que les enseñé antes donde estaba el espacio de aire. Si presionamos esas partículas de sustrato mucho, entonces estamos reduciendo la cantidad de aire. Recuerden que las raíces necesitan oxígeno y agua y el secreto está en mantener ese balance. Y cada actividad que hacemos en el sustrato puede impactar el balance. O sea que cuando llenamos bandejas o contenedores, hay que pensar que esto va a afectar la manera en que vamos a regar las plantas. Esta es la foto que mencionaba antes, donde es muy importante utilizar el tamaño adecuado de contenedor. Hay un punto en que un contenedor pequeño por sí solo se va a secar rápido, pero si no tiene espacio la planta, si la planta ya creció más de lo que el sustrato le puede proveer, entonces esta planta se va a secar súper rápido todo el tiempo y va a pasar en ese proceso de sequía que les enseñé antes, donde no va a crecer lo suficiente. A lo mejor estamos ahorrando espacio, pero la planta no está creciendo. El material del contenedor también afecta la retención de agua. Estos son contenedores de coco y permiten mucho intercambio de aire, por lo tanto el sustrato se seca más rápido. Así que es importante considerar que si en la zona que ustedes están regando tienen este tipo de contenedores, pues hay que regarlos un poquito más porque sabemos que se van a secar más rápido que los de plástico. Entonces los mensajes que tenemos para esta parte de la presentación es, 1, hay que mantener el balance entre aire y agua. Cuando estamos regando, ese es el secreto, eso es lo que queremos hacer. 2, el sustrato y los contenedores van a afectar la cantidad de aire, el resto está en sus manos. Ahora vamos a hablar en una de las partes más importantes de esta presentación y es cómo nos ponemos de acuerdo sobre cuándo irrigar. Hay muchos factores que afectan el riego. El sustrato, hablamos de la composición y de cuánta humedad van a retener. El cultivo, la temporada del año, según un día oscuro temprano en la primavera, no necesita tanta agua como un día en el verano, ¿no? Y otros factores como por ejemplo la capacidad de la bomba. A veces no tenemos más remedio que regar a cierta hora porque la bomba no permite que tengamos flexibilidad. Y la otra es disponibilidad de mano de obra. A veces ciertas actividades demandan que hagamos unas actividades a cierta parte del día. Entonces siempre tener eso en mente, que hay que ser prácticos y buscar algo que funcione para todos. Pero en cuanto a cuándo regar, una de las cosas que es importante es desarrollar estándares. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hablar todos el mismo idioma. Uno es para lo que se hace es desarrollar niveles de humedad para cultivos y temporadas específicos. Van a pensar que esto es muy importante porque nos va a ayudar a mantener la calidad de control y a llegar a nuestra meta, que es adquirir uniformidad de qué tan seco y qué tan mojado está en cultivo. Y finalmente, esto es muy importante porque nos va a ayudar a que todos nos comuniquemos de la misma manera y todos vamos a tomar decisiones de la misma manera. Si tenemos criterios específicos, es más fácil decidir cuándo vamos a regar. Por ejemplo, invernaderos que producen plantas ornamentales de propagación tienen un idioma bien específico. Dicen, deje las plantas que se sequen a nivel 2 antes de volver a irrigar. Ya vamos a ver qué quiere decir ese nivel 2. Y este es un ejemplo de cuán importante es entrenar y reentrenar a nuestro equipo de trabajo.
Esta foto estaba en la puerta de todos los invernaderos, no recuerdo el invernadero exacto, pero la cosa es que cada vez que ustedes entraban al invernadero, había un póster donde nos recordaban cuáles son los diferentes niveles a los que regamos y cómo podemos evaluar esos niveles. Entonces aquí tengo un ejemplo que es de backpocketgrower.org y está en inglés y en español. Y básicamente lo que vemos es que tenemos diferentes características de cada uno de los niveles de riego. Por ejemplo, empecemos viendo el nivel de riego número 5. Dice completamente saturado, pero ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando lo asesoramos visualmente, se mira como que está brillante, hay mucha agua libre, ¿no? Hay exceso de agua. Y si miramos por debajo, vamos a ver que hay agua que gotea y se fue por debajo del contenedor. Ahora también podemos tocar esas bandejas o esos contenedores. Si es una bandeja y la levantamos, se va a formar una curva porque está tan mojado y el peso del agua va a hacer que se forme la curva, ¿no? Si agarramos el sustrato en la mano y lo presionamos, como se hacía en esta foto acá, ven que lo agarran y lo presionan, y no necesariamente tienen que ser liners como esto, ustedes pueden agarrar el sustrato de un contenedor grande. Si agarran y hacen eso que le dicen como un squeeze o tratar de exprimirlo, vamos a ver que va a haber goteo sin necesidad de exprimir, o sea, ustedes agarran el sustrato y va a gotear. ¿Okay? Vamos a irnos al otro extremo aquí, ahora completamente seco. Vemos que visualmente también vamos a ver al color. Dice color es marrón, no necesariamente casi negro como acá. Aquí es marrón. Las plantas están marchitas, según qué cultivo, pero las plantas marchitas. Y el sustrato se separa de las celdas de la bandeja. Podemos ver aquí separado el celda de la bandeja. El sustrato es sumamente ligero. Si levantamos la bandeja, no se va a doblar como se doblaba en el nivel 5. Y en su mano no se liberará nada de agua. Después de exprimir el sustrato, se desmorona y se pierde la apariencia de que está todo adherido, sino que se forma como polvo. Y los demás que vemos entre medio tienen diferentes características. Entonces, una de las metas que tenemos que tener es que queremos entrenar a nuestro equipo con esos diferentes factores. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo pesa? Y también cómo se mira la planta. Si la planta se ve marchita y creemos que estamos en un nivel aquí, entonces deberíamos regar. Si vemos que la planta está marchita aquí, a lo mejor es que estamos viendo marchitez por otros problemas. Pero es importante que cuando ustedes entrenan a alguien nuevo, que llega y ustedes les toca entrenarlo, ustedes les comentan todos esos parámetros que ustedes miran cuando ustedes entran a un invernadero y les dicen qué es lo que ustedes ven, qué es lo que ustedes, ya sea que tocan, ya sea que saben leer la planta, pero que ustedes ven y utilizan sus sentidos para tomar esas decisiones. Idealmente, dentro de su invernadero van a tener criterios que todos utilizan, porque lo más importante es que si hoy yo no voy a trabajar, la persona que me está sustituyendo igual va a regar de una buena manera. Y eso simplemente es un ejemplo de cómo se miran las fotos más de cerca que les acabo de enseñar y cómo se miraba la otra foto que les enseñé de la foto que tienen en cada uno de los invernaderos. Volviendo a lo que decíamos antes, es muy importante pensar en si queremos ser un productor, lo que llamamos wet grower o dry grower. O sea, alguien que crece más en el lado seco o alguien que crece más en el lado húmedo. Idealmente, en las plantas ornamentales, las plantas crecen mucho mejor cuando uno está en el lado un poco más seco. No que necesariamente queremos una planta marchita. En este caso, me encanta esta foto porque ustedes pueden ver que el sustrato está casi seco. De hecho, estamos viendo que se separa del contenedor, el sustrato. Pero ustedes pueden ver que las plantas están en condición perfecta. ¿Qué quiere decir? Que esta planta, cuando vemos la planta, está bien. Pero cuando vemos el sustrato, vemos que si dejamos que el sustrato se vaya un poco más allá, va a estar demasiado seco. Entonces es un buen momento de regar. Pero conociendo el cultivo, no deberíamos saber que no era necesario regar, por ejemplo, hace unas horas
o el día anterior cuando la planta se miraba aún un poco mojada. Esta es otra foto que me encanta porque esta también se mira más o menos en el lado seco, pero estas plantas, si, con lo pequeñas que son, si este sustrato realmente estuviera tan seco, estas plantas ya se estarían marchitando porque son plantas más jóvenes en comparación a las anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que la superficie se ha secado de manera uniforme, pero que abajo a lo mejor todavía tiene humedad. O sea, el sustrato está igualmente seco, las plantas se miran saludables. Entonces, volviendo a que para adquirir uniformidad es mejor crecer un poco en el lado seco, pero también saber conocer el cultivo y saber leer la planta también. Este es un ejemplo de algo que no es tan ideal. Podemos ver, para empezar, que este contenedor está mucho más abajo que este. No sé si este contenedor tiene menos sustrato que este, pareciera que está más compacto que este se mira muy suelto. Y vemos que este está muy mojado, este está seco, este está mojado. Entonces, ven, esto es totalmente opuesto a lo que estábamos hablando antes. Entonces, es importante pensar que cuando estamos llenando el contenedor y regando, queremos llegar a uniformidad. Esa es la meta. Otra de las cosas que es importante es evaluar la distribución. Espaciar las plantas es muy importante. A veces no es tan fácil si no hay espacio en el invernadero. Pero dentro de lo posible, crear suficiente espacio para que la planta se pueda airear lo suficiente y el sustrato se pueda secar. Idealmente, separar las plantas por requerimiento de agua. Si unas plantas requieren menos agua, idealmente tenerlas juntas para que cuando la persona que llega a regar no tenga que estar buscando cuáles son las que tiene que regar más o menos, ¿no? Sino que ya sabe, esta zona idealmente puede estar un poco más seca, esta otra zona requiere más agua. Uniformidad de los emisores también es importante. Si ese es uno de sus roles en el invernadero, pensar que cuando tenemos un solo emisor, a veces la distribución de agua no va a ser tan homogénea como si tuviéramos dos emisores. Y para terminar, vamos a decir esto, que la buena noticia es que el balance de agua y aire y agua en los contenedores es algo que podemos controlar. La mala noticia es que el viejo refrán sobre la producción de invernaderos sigue siendo cierto. La persona al final de la manguera es quien controla las ganancias de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos asignan a regar los invernaderos tenemos una gran responsabilidad. Yo entiendo que la actividad puede ser monótona, pero si recordamos cada vez que lo hacemos, que cuando hagamos esa actividad va a determinar la calidad del cultivo, entonces podemos y debemos hacerlo con conciencia. Es importante recordar que como empleados, cuando protegemos el producto y los costos de nuestra empresa, eso nos beneficia a nosotros también. Nos da más seguridad laboral de manera indirecta. Para mí, la clave del éxito está en que podamos entrenar bien a nuestro equipo, explicando por qué es difícil e importante hacer un buen trabajo, y luego asegurándonos que todos lo hacemos de la misma manera. Entonces, para terminar, el día de hoy los dejaré con 3 tareas. Primero, encuentren un cuaderno y escriban lo siguiente. Número 1. Escriba cuáles son los criterios que usted utiliza para decidir cuándo regar. Por ejemplo, escriba yo miro el cultivo, la marchitez de las hojas, o riego todos los días de 8 a 10 de la mañana. No importa cuáles son sus criterios, no hay respuesta incorrecta. Lo que queremos es saber cómo usted toma la decisión de regar. Pregunta número 2. Si tuviera que enseñarle a un empleado nuevo cómo y cuándo regar, ¿qué criterios le enseñaría para que esta persona pueda regar adecuadamente? Después de escribir estos criterios, compare estos criterios y a ver si se comparan de la misma manera que usted los hace. Lo que quiero decir es, cuando le enseñamos a alguien cómo hacer algo, le estamos enseñando exactamente como nosotros lo hacemos, o a veces creemos que la otra persona asume ciertas cosas que nosotros ya sabemos por experiencia. Entonces, eso es uno de los factores importantes que nos podemos llevar el día de hoy, que a veces tomamos la decisión basados en factores visuales, en cómo se siente, pero cuando estamos entrenando a otra persona, no necesariamente transmitimos ese vocabulario. Y finalmente, la tercera pregunta del día de hoy es que quiero que escriban recomendaciones para su supervisor.
A lo mejor su supervisor le enseñó a regar de una manera, pero con experiencia usted tiene sugerencias de cómo hacerlo mejor. Reúnanse como equipo y discutan cómo pueden hacerlo mejor, de manera que al final del día todos estemos de acuerdo cómo, cuándo y cuánto regar. Asegurémonos de que vamos a definir el punto de riego de la misma manera. Si quiere compartir sus respuestas conmigo, mi email es rosa@yukon.edu. Espero esta presentación haya sido útil para ustedes. Gracias por su atención.